Mi nombre es Valentino Arango, soy estudiante de la Universidad Tecnológica Pereira en la Escuela de Tecnología Mecánica. A continuación voy a dar una pequeña explicación acerca del procedimiento para llevar a cabo la verificación de un instrumento y un termopar. Lo primero que tenemos que saber es la definición de termopar. Se conoce como termopar a un transductor formado por la unión de dos materiales diferentes, los cuales me generan un voltaje en función de la temperatura. Partiendo de este concepto, empezaremos a explicar el procedimiento para verificar un instrumento. A continuación, se muestra un esquema general de cómo debe ir organizado los elementos o instrumentos que me permitirán realizar el procedimiento. Lo primero es mi termopar, el cual se encuentra a una temperatura fija. Esta temperatura será finalmente con la que comparemos el valor obtenido en el instrumento. Mi termopar se conecta al potenciómetro para allí obtener el valor en voltaje que genera la unión de ambos materiales. Este valor se lleva al instrumento para allí obtener finalmente la temperatura. Cabe decir que es necesario tener en cuenta la temperatura ambiente, ya que esta también me genera un voltaje. Entonces, básicamente, mi procedimiento requiere de tres pasos. Primero, obtener el valor que genera la unión de ambos materiales. Este valor se leerá en el potenciómetro y luego se llevará al instrumento. También obtener el valor en voltaje generado por la temperatura ambiente, el cual también será llevado al instrumento. En el instrumento se genera una compensación, es decir, la suma de ambos voltajes me generará mi voltaje final y será con ese valor con el que yo determine cuál es la temperatura. La temperatura obtenida deberá ser igual a la temperatura fija. Así comprobaré que mi instrumento funciona perfectamente y podrá ser utilizado en posteriores procedimientos. El procedimiento para verificar un termopar es tan sencillo como el anterior. Básicamente tendremos los mismos instrumentos, un termopar, un potenciómetro y el instrumento. Adicional a estos tendremos un termómetro, el cual me ayudará a obtener la temperatura ambiente. Básicamente es obtener el voltaje generado al unir estos dos materiales. Este valor se verá en el potenciómetro. Igualmente, con la temperatura ambiente podré obtener el voltaje que me genera. ¿Cómo lo obtengo? Para esto requiero utilizar las tablas de termocuplas. Con estas tablas entro con la temperatura ambiente para allí determinar mi voltaje. Ya obtenido este voltaje, lo sumo al voltaje del potenciómetro para así obtener un voltaje final. Con ese voltaje final podré obtener mi temperatura. Al sumar estos dos obtengo mi voltaje final. Con ese voltaje vuelvo y entro a las tablas y obtengo mi temperatura. Con la temperatura que obtengo la comparo con el instrumento. Así comprobaré que mi termopar funciona correctamente. Cabe decir que para todos estos procedimientos existen normas y condiciones para llevarlos a cabo. Estas normas pueden ser encontradas en libros o en internet.